Nunca pensé que iba a decir esto en voz alta, pero la primera mentira que le dije a mi marido fue para protegerlo de mí misma. Lo peor es que mientras lo decía, ya estaba enamorada de otro hombre. Y aún así, cada noche volvía a casa y lo besaba como si nada. Me llamo Laura, tengo 38 años, y durante mucho tiempo fui la mujer correcta. La esposa que llega a tiempo, la que recuerda los cumpleaños, la que pone el despertador media hora antes para preparar café. Mi marido, Andrés, es bueno, estable, predecible, y durante años eso fue suficiente. Vivíamos en un departamento tranquilo, con plantas que sobrevivían y silencios que no molestaban. Yo creía que eso era la felicidad adulta, nada que duela demasiado, nada que arda. Todo empezó el día que dejé mi anillo en un baño público. Lo sé, suena absurdo, pero así fue. Un baño pequeño, en una estación de autobuses, un espejo manchado y yo llorando sin saber muy bien por qué. Cuando regresé desesperada, él estaba ahí, sosteniendo el anillo entre los dedos, como si fuera algo frágil. «No se le cae esto a cualquiera», me dijo, sin sonreír. Su voz era tranquila, demasiado tranquila para un lugar así. Se llamaba Mateo. No hubo chispas inmediatas, no hubo miradas largas ni frases ingeniosas. Solo una conversación torpe, dos desconocidos sentados en el suelo porque no había dónde más sentarse. Me habló de su trabajo nocturno, de cómo observaba a la gente sin que lo notaran. Yo le hablé de mi vida ordenada, de mi matrimonio correcto, usando palabras que sonaban más huecas de lo que esperaba. Nos volvimos a ver porque ninguno de los dos devolvió algo importante. Yo no recuperé del todo mi anillo. Él no recuperó la costumbre de irse sin mirar atrás. Empezamos a escribirnos mensajes que no decían nada peligroso. Buenos días. ¿Llegaste bien? Hay días que pesan más que otros. Y sin darme cuenta, empecé a contarle cosas que nunca le dije a Andrés. Mis miedos pequeños, mis ganas de huir sin motivo, la sensación de estar actuando mi propia vida. La culpa llegó tarde, como un ruido de fondo. Me decía que no pasaba nada, que no había contacto, que solo era conversación. Pero yo esperaba sus mensajes con una ansiedad que no sentía por mi marido desde hacía años. Y cuando Mateo me escuchaba, de verdad me escuchaba, algo dentro de mí se abría y me daba miedo. El primer encuentro fue una casualidad cuidadosamente planeada. Un café a las 6 de la tarde, luz baja, mesas demasiado juntas. No nos tocamos. No hizo falta. Había algo en la forma en que me miraba que me hacía sentir vista por primera vez en mucho tiempo. Después vinieron las mentiras reales. Reuniones que no existían. Clases que nunca tomé. Rutas más largas para llegar a casa y borrar el olor de otro lugar. Cada vez que Andrés me preguntaba cómo había sido mi día, yo respondía con una versión editada de mí misma. Mateo no me prometía nada. Y quizá por eso me quedé. Decía que no quería ser una salida, sino un espejo. Y yo me veía en él de una forma que me asustaba y me sostenía al mismo tiempo. El derrumbe no fue una escena dramática. Fue una frase. Una sola frase dicha en el momento equivocado. Andrés la repitió en voz alta, como si no entendiera lo que estaba diciendo. Y yo supe, en ese instante, que ya no había vuelta atrás. Pero lo que realmente lo cambió todo no fue que me descubrieran. Fue entender por qué Mateo apareció en mi vida en primer lugar. Y eso todavía no sé cómo decirlo en voz alta, entenderlo no fue inmediato. Al principio solo sentí el pánico seco, ese que te aprieta el pecho y te deja sin saliva. Andrés estaba sentado frente a mí, con el teléfono apoyado sobre la mesa, como si fuera una prueba viva, respirando entre nosotros. No gritó. Eso fue lo peor. Solo dijo mi nombre, despacio, como si estuviera probando si todavía le pertenecía. Yo intenté hablar, pero las palabras no salían en orden. Mentí mal, tarde, con frases incompletas que se caían solas. Y mientras lo hacía, pensé en Mateo. No en su cuerpo, no en su boca. Pensé en cómo me escuchaba cuando yo no sabía ni qué estaba diciendo. Esa noche dormimos en la misma cama, separados por un abismo invisible. Andrés miraba el techo. Yo contaba las respiraciones, como si fueran una cuerda floja.
No me tocó. No me preguntó nada más. El silencio fue más violento que cualquier escena que había imaginado. Al día siguiente me escribió Mateo. Un mensaje corto, casi inocente. ¿Estás bien? Y sentí una mezcla de alivio y asco conmigo misma. No le respondí de inmediato. Caminé por la casa como una intrusa, tocando objetos que ya no sentía míos. El cepillo de dientes de Andrés. Las fotos enmarcadas. Una vida que seguía ahí, intacta, mirándome con reproche. Cuando finalmente le respondí, solo dije no. Nada más. Y aún así, él entendió demasiado. Me pidió que nos viéramos. Dijo que no para explicaciones, no para decidir nada. Solo para mirarnos una vez más, escribió. Acepté. Porque a esas alturas ya sabía que no estaba eligiendo bien. Solo estaba eligiendo sentir. Nos encontramos en el mismo café de siempre. La misma mesa. La misma luz tibia que ya no parecía cómplice. Mateo me miró y supe que me veía distinta. Más pequeña. Más rota. No me tocó la mano esta vez. Eso también dolió. Le conté todo. No los detalles físicos, sino lo que pesaba. La culpa. El miedo. La sensación de haber despertado demasiado tarde. Él escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando habló, no dijo lo que yo esperaba. No me dijo que lo dejara todo. No me pidió que eligiera. Solo me preguntó si yo sabía cuándo había empezado a mentirme a mí misma. Y esa pregunta me atravesó. Porque entendí que no había sido en ese café. Ni en ese baño. Había sido mucho antes. Mateo me contó entonces algo que nunca había mencionado. Que no fue casualidad encontrarme ese día. Que llevaba semanas yendo a ese lugar, observando a personas que parecían sostenerse por costumbre. Que yo no le llamé la atención por llorar. Sino porque, incluso antes de perder el anillo, ya lo estaba girando en mi dedo como si me molestara. Sentí vergüenza. Sentí rabia. Sentí una cercanía peligrosa. Porque una parte de mí se reconoció en esa mirada suya, demasiado lúcida. Demasiado honesta. Cuando nos despedimos, no hubo promesas. Solo un abrazo largo, incómodo, necesario. Y al soltarme, supe que algo se había cerrado o estaba a punto de hacerlo. Volví a casa sabiendo que ya no podía seguir flotando entre dos verdades. Andrés estaba en la cocina. Me miró como si llevara horas esperando una versión de mí que todavía no llegaba. Abrí la boca para decir algo definitivo. Y ahí fue cuando entendí que lo que se estaba rompiendo no era solo mi matrimonio. Era la historia que yo me había contado sobre quién era. Y esa caída todavía no terminó, no dije nada ese día. No porque no supiera qué decir, sino porque todo lo que podía salir de mi boca iba a sonar definitivo. Y yo todavía no estaba lista para perderlo todo de una sola vez. Andrés siguió moviéndose por la cocina con una calma quirúrgica. Lavó una taza que ya estaba limpia. Acomodó un plato que no hacía falta mover. Era su manera de no mirarme directamente. La mía fue quedarme apoyada en el marco de la puerta, como si no fuera parte de esa escena. Me preguntó si iba a cenar. Asentí, aunque no tenía hambre. Comimos en silencio, el ruido de los cubiertos amplificado por todo lo que no decíamos. Cada tanto levantaba la vista y me miraba como si buscara a alguien conocida en mi cara. Yo bajaba los ojos. Porque no sabía si todavía estaba ahí. Esa noche me pidió que le contara la verdad. No toda. Solo lo suficiente para entender, dijo. Y entendí que incluso su pedido estaba lleno de cuidado. De límites que no quería cruzar. Me dolió más de lo que hubiera dolido un grito. Le hablé de Mateo como se habla de una idea peligrosa. Sin detalles físicos. Sin escenas. Le hablé de las conversaciones. De sentirme escuchada. De algo que se había ido apagando entre nosotros sin que ninguno lo notara a tiempo. Mientras hablaba, sentí que me estaba desnudando frente a un hombre que todavía me amaba. Y eso me dio náuseas.
Andrés no me interrumpió. Solo respiraba hondo, como si cada frase mía fuera un peso nuevo en el pecho. Cuando terminé, no dijo nada durante mucho tiempo. Pensé que se iba a levantar. Pensé que se iba a ir. Pensé muchas cosas. Pero solo se pasó la mano por la cara y preguntó algo que no esperaba. ¿Todavía me querés? No respondí enseguida. Porque la respuesta no era simple. Porque querer no siempre alcanza. Porque a veces el amor existe, pero ya no sabe qué hacer con dos personas que cambiaron en direcciones distintas. Y ese silencio mío fue una respuesta más honesta que cualquier palabra. Andrés asintió despacio. Como si ya supiera. Como si esa confirmación silenciosa cerrara una puerta que llevaba tiempo entreabierta. Se fue a dormir al sillón. Yo me quedé en la cama, mirando el techo, con el cuerpo temblando. No por miedo a perderlo, sino por darme cuenta de que quizás ya lo había perdido mucho antes. Los días siguientes fueron una coreografía incómoda. Horarios calculados. Conversaciones prácticas. Nada de preguntas profundas. Nada de reproches. Era como vivir en una casa en reparación, cuidando no tocar los lugares frágiles. Mateo no volvió a escribirme. Y eso también dolió. Porque una parte de mí esperaba que lo hiciera. Que rompiera el silencio. Que me ofreciera una salida clara. Pero no lo hizo. Y entendí que, por primera vez, alguien me estaba respetando incluso cuando eso implicaba desaparecer. Empecé a recordar detalles con una nitidez cruel. La forma en que Andrés me tocaba el hombro cuando pasaba detrás mío. Como sabía exactamente cuánta sal me gustaba en la comida. Las bromas internas que ya casi no usábamos. Todo eso seguía ahí. Pero yo había cambiado. Y no sabía si era justo pedirle que se adaptara a una versión mía que ni yo entendía del todo. Una tarde encontré el anillo sobre la mesa de luz. Andrés lo había dejado ahí. No como acusación. No como gesto dramático. Solo ahí. Esperando. Lo tomé entre los dedos y sentí el peso simbólico de algo que ya no encajaba igual. Me lo puse. Me lo saqué. Lo giré, como aquella primera vez. Y me odié un poco por reconocerme en ese gesto. Esa noche soñé con el baño de la estación. Pero no estaba sola. Mateo no estaba. Andrés tampoco. Solo yo, frente al espejo, sin anillo, sin lágrimas, mirándome como si fuera la primera vez. Me desperté con una certeza incómoda en el cuerpo. No podía volver atrás. Pero tampoco sabía avanzar. Y mientras todo eso se acumulaba dentro de mí, entendí que la verdadera explosión todavía no había ocurrido. Que lo peor no era la infidelidad. Ni el secreto. Ni siquiera el descubrimiento. Lo peor estaba por venir. Porque todavía faltaba decir en voz alta lo que ninguno de los tres había dicho. Decirlo en voz alta se volvió una obsesión silenciosa. Lo repetía en mi cabeza mientras me duchaba, mientras manejaba, mientras fingía normalidad en el trabajo. Pero cada vez que abría la boca frente a Andrés, algo me frenaba. No era miedo. Era la certeza de que, una vez dicho, ya no habría forma de volver a acomodar nada. Él empezó a cambiar también. No de forma dramática. Pequeños gestos. Dejó de preguntarme a qué hora volvía. Dejó de tocarme al pasar. Empezó a cerrar puertas con más cuidado del necesario. Como si temiera que cualquier golpe brusco terminara de romper lo que quedaba. Una noche me pidió que camináramos. Sin motivo aparente. Solo dijo que necesitaba aire. Salimos sin rumbo, como dos desconocidos que comparten un pasado demasiado grande. Las luces de la calle nos caían encima con una intimidad incómoda. Caminamos varias cuadras sin hablar. Hasta que él se detuvo. Y sin mirarme, dijo algo que me desarmó. Yo también me sentí solo. No lo dijo como reproche. Lo dijo como una confesión tardía. Me explicó que hacía años que sentía que yo estaba ahí, pero lejos. Que intentó no molestarme. Que pensó que era una etapa.
que se convenció de que el amor maduro era eso, acompañar en silencio. Y yo entendí, con una claridad brutal, que no fui la única que se quedó callada demasiado tiempo. Volvimos a casa sin abrazarnos. Sin discutir. Con una tristeza adulta, pesada, inevitable. Esa noche dormimos en camas separadas, por primera vez sin fingir que era temporal. Y en la oscuridad, pensé en Mateo. No como escape, sino como síntoma. Días después lo vi. No lo busqué. No lo planeé. Lo vi desde lejos, en una esquina, esperando el semáforo. Mi corazón reaccionó antes que mi cabeza. Crucé la calle sin pensar. Cuando me vio, su expresión fue una mezcla de sorpresa y contención. Como si hubiera estado preparándose para ese momento sin saber cuándo iba a llegar. Nos sentamos en un banco. No nos tocamos. Otra vez. Le dije que mi matrimonio estaba suspendido en un lugar raro. Que no sabía qué iba a pasar. Que no quería promesas. Mateo me escuchó con la misma atención de siempre. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no había ilusión. Había cuidado. Me preguntó si yo sabía qué estaba buscando realmente. No en él. En mí. Y no supe responder. Porque hasta ese momento había vivido reaccionando, no eligiendo. Dejándome llevar por lo que me hacía sentir viva, sin preguntarme el costo. Antes de irse, dijo algo que todavía me vibra en el cuerpo. No quiero ser el lugar donde escondes lo que no te animas a enfrentar. No fue una despedida. Fue un límite. Y dolió más que cualquier rechazo. Volví a casa con esa frase repitiéndose en mi cabeza. Andrés estaba leyendo. Le pedí que habláramos. Esta vez no hubo rodeos. Le dije que no sabía si quería seguir casada. Que lo amaba, pero que ya no era suficiente para sostener una vida compartida sin resentimiento. Le dije que necesitaba saber quién era sin él. Y mientras hablaba, sentí que me estaba arrancando algo del pecho. Andrés cerró el libro con una calma que me partió. Me dijo que lo sabía. Que hacía tiempo lo sabía. Que lo que más le dolía no era que me hubiera enamorado de otro, sino que yo hubiera tenido que perderme para darme cuenta. Lloró. Yo también. No hubo reproches. Solo duelo. Decidimos darnos tiempo. No como estrategia. Como necesidad. Yo me mudé por unos días. Una valija pequeña. Demasiado liviana para todo lo que estaba dejando atrás. Y ahora estoy acá. En un lugar que todavía no siento mío. Hablándote como si este micrófono fuera el único testigo honesto de todo esto. Con un matrimonio en pausa. Un amante que no quiere ser refugio. Y una versión de mí que recién está aprendiendo a mirarse sin mentiras. Lo más inquietante es que, por primera vez, no sé qué final quiero. Los días sola empezaron como una tregua extraña. No había nadie esperándome, nadie preguntando, nadie midiendo mis silencios. Y aún así, el ruido interno era ensordecedor. Me despertaba sobresaltada, buscando con la mano un cuerpo que ya no estaba. A veces era Andrés. A veces era Mateo. Eso me asustó más de lo que estoy dispuesta a admitir. Intenté ocuparme. Ordené cajones que no eran míos. Caminé barrios que nunca había caminado. Me senté en bares sin mirar el celular, como si estuviera castigándome. Pero todo terminaba llevándome al mismo lugar, yo frente a mí misma, sin distracciones. Andrés me escribió solo una vez. Un mensaje neutro. Espero que estés bien. Nada más. Lo leí 10 veces. No supe si responder. Al final escribí lo mismo. 2 personas correctas cuidándose incluso en la distancia. Eso, de alguna forma, lo hizo todavía más triste. Mateo tampoco apareció. Y empecé a entender que el silencio también puede ser una forma de presencia. Una que no invade. Una que deja espacio para que algo se acomode o se caiga del todo. Una noche me animé a escucharme de verdad. Sin romantizar nada.
sin justificarme. Recordé el primer momento exacto en que pensé en engañar a mi marido. No fue cuando conocí a Mateo. Fue meses antes. Una tarde cualquiera, mirando a Andrés hablar de algo que no me interesaba, sintiendo una ternura vacía. Ahí empezó todo. No con deseo. Con desconexión. Esa verdad me dolió más que cualquier culpa. Porque no había un villano claro. No había una escena explosiva. Solo dos personas creciendo en ritmos distintos, fingiendo que no lo notaban. Empecé a escribir. No para nadie. Para mí. Frases sueltas. Recuerdos incómodos. Preguntas sin respuesta. Y entre todo eso, apareció una certeza incómoda: no quería volver a ser la mujer que se conformaba por miedo. Ni tampoco la que huía usando a otro como excusa. Volví a ver a Andrés después de 2 semanas. Tomamos café. En un lugar neutral. Como si fuéramos una versión educada de nosotros mismos. Me miró con una mezcla de amor y cansancio. Yo lo miré con gratitud y tristeza. Nos contamos cómo estábamos. Sin reproches. Sin nostalgia exagerada. Solo hechos. Solo sensaciones. Me dijo que estaba pensando en cómo sería su vida solo. No como amenaza. Como posibilidad. Y sentí un nudo en la garganta que no supe interpretar. ¿Celos? ¿Duelo? ¿Ambas cosas? Antes de irnos, me preguntó si seguía viendo a Mateo. Negué con la cabeza. No mentí. Pero tampoco expliqué. No hacía falta. Había cosas que ya no necesitaban detalles. Esa noche soñé que el anillo se me derretía en la mano. No se caía. No lo perdía. Simplemente dejaba de existir. Me desperté llorando, pero no supe si era tristeza o alivio. Empiezo a sospechar que no todas las historias se rompen con ruido. Algunas se desarman en silencio, pieza por pieza. Y una aprende demasiado tarde a reconocer cuando algo ya cambió de forma irreversible. No sé qué va a pasar con Andrés. No sé si Mateo volverá a aparecer. No sé siquiera quién voy a ser dentro de unos meses. Solo sé que ya no puedo mentirme. Y que esa verdad, aunque todavía no tenga forma de final, pesa más que cualquier promesa que alguna vez hice. Hay momentos en los que la lucidez cansa más que la mentira. Porque ya no hay excusas detrás de las cuales esconderse. Solo decisiones pendientes, mirándote fijo. Empecé a notar cambios en mi cuerpo. No físicos. Cambios en cómo respiraba. En cómo caminaba más despacio. En cómo dejé de justificarme en silencio. Era como si algo dentro mío se hubiera corrido de lugar y todavía estuviera buscando equilibrio. Un sábado, sin pensarlo demasiado, volví al baño de la estación. No tenía ningún motivo práctico. No iba a encontrar respuestas ahí. Pero necesitaba ver si el lugar seguía siendo el mismo. Si yo seguía siendo la misma. El espejo seguía manchado. El olor era el mismo. Pero no sentí ganas de llorar. Y eso me inquietó. Pensé en Mateo de una forma distinta. No como el hombre que me despertó, sino como el que me obligó a mirarme sin adornos. Y entendí algo que hasta ese momento me había negado. Nunca quise que él me eligiera. Quise que me confirmara que todavía podía ser elegida. Esa idea me dio vergüenza. Y alivio. Porque por primera vez no estaba romantizando nada. Estaba siendo cruelmente honesta. Esa noche soñé con Andrés otra vez. Pero no éramos pareja. Éramos dos personas que se encontraban después de muchos años. No sonreíamos con cariño. Sin dolor. Me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era pérdida. Era aceptación. Pasaron más días. Silencios largos. Pensamientos que ya no se atropellaban. Y entonces, cuando menos lo esperaba, Mateo apareció. No en persona. En una llamada. Su nombre en la pantalla me provocó un sobresalto casi infantil. Atendí.
No dijimos hola. Solo respiramos del otro lado. Como si necesitáramos confirmar que el otro seguía existiendo. Me dijo que había pensado mucho. Que necesitaba decirme algo sin interrupciones. Que no esperaba respuesta. Solo verdad. Y lo escuché con el corazón acelerado. Me dijo que me quiso. No de la forma romántica que yo esperaba. Sino de la forma incómoda que no pide posesión. Que por eso se había alejado. Porque sabía que si se quedaba, yo no iba a elegir. Solo iba a escapar. Cada palabra suya caía pesada. No como reproche. Como diagnóstico. Y entendí que nunca me había visto tan clara como en ese momento. Cuando cortamos, no lloré. Me quedé sentada en el suelo, con la espalda contra la pared. Sintiendo algo nuevo. Responsabilidad. No culpa. Responsabilidad real. Esa misma noche Andrés me llamó. Por primera vez desde que me fui. Su voz sonaba cansada. Pero firme. Me dijo que necesitaba saber si yo estaba dispuesta a reconstruir. No desde lo que fuimos. Desde lo que éramos ahora. O si era mejor soltar con dignidad. Y ahí, en ese instante, sentí como todo se alineaba de una forma incómoda. Porque por primera vez no tenía a nadie a quien culpar. Ni a Mateo. Ni a Andrés. Ni siquiera al tiempo. Solo a mí. Y a la decisión que venía evitando desde el principio. Le pedí unos días. No por duda. Sino por respeto. Colgué y me quedé mirando el techo. Con una calma tensa. Como la que antecede a una tormenta que ya no se puede desviar. Sé que algo está a punto de definirse. No sé todavía qué forma va a tomar. Pero siento en el cuerpo que ya no hay espacio para medias verdades. Y eso me da más miedo que cualquier final imaginable. No dormí esa noche. No porque estuviera ansiosa. Sino porque, por primera vez, no estaba huyendo. A la mañana siguiente me senté frente al espejo. Sin maquillaje. Sin historias que contarme. Y me pregunté algo simple y brutal, ¿con quién iba a mentir menos? No era Andrés. No era Mateo. Era conmigo. Llamé a Andrés. Le pedí que nos viéramos. No para negociar. No para intentar una versión mejorada de nosotros. Para cerrar bien. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Me miró como si supiera. Y eso me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Le dije que no podía reconstruir algo que ya no sentía como hogar. Que lo amaba, sí. Pero que seguir sería una forma lenta de resentimiento. Le dije que merecía a alguien que no dudara al elegirlo. Y que yo necesitaba aprender a vivir sin apoyarme en nadie para existir. Lloramos. Mucho. Como se llora cuando no hay villanos. Solo finales. Nos abrazamos largo. Con gratitud. Con duelo. Con una ternura que ya no pedía futuro. Cuando me fui, no sentí alivio inmediato. Sentí vacío. Pero era un vacío honesto. No llamé a Mateo. No porque no lo quisiera ver. Sino porque entendí que si aparecía ahora, iba a volver a esconderme en una historia cómoda. Y esta vez necesitaba quedarme sola con lo que había elegido. Hoy hablo acá, con la voz todavía temblándome un poco. No para justificarme. No para pedir perdón. Sino para decir algo que nunca dije en voz alta. No fui infiel solo a mi marido. Fui infiel a mí misma durante años. Y el precio fue perderlo todo para poder empezar a mirarme de frente. Ahora te pregunto algo, con el corazón abierto y sin respuestas ensayadas. ¿Vos seguirías en una vida correcta si eso significara dejarte a vos afuera?